Hola, soy Sofía, una mujer a punto de cumplir los 40 y a punto de ser madre. El tiempo que viví con mi suegra después de casarme fue, para mí, un conjunto de momentos preciosos que no cambiaría por nada. Mi suegra, doña Lourdes, era una persona que había sido completamente abandonada por sus propios hijos. Tenía 3 hijos varones. El mayor cortó el contacto en cuanto se habló de los gastos del hospital. El segundo, diciendo que no viviría mucho más tiempo, empezó a hablar directamente del funeral. Así, solo quedábamos nosotros, mi marido Santiago, el hijo menor, y yo. Como sabíamos que le quedaba poco tiempo, la cuidamos con toda nuestra dedicación. Entonces, un día, poco antes de fallecer, mi suegra me dio una fotografía y me pidió: querida, te pido que pongas esta foto junto a mi retrato en el velatorio. El día del funeral. En el tanatorio que pensábamos que estaría vacío, apareció la persona de la fotografía. A partir de ese día, mi vida y la de mi marido cambiaron radicalmente. Os voy a contar ahora quién era esa persona y cómo la vida de los 2 hermanos, que tan cruelmente abandonaron a su madre enferma, se desmoronó. De ahora en adelante, no hace falta que te molestes en venir. Yo no necesito nada más. Me basta con saber que vosotros dos estáis bien. No lo digo por decir. No os preocupéis por llamar ni por dar noticias. Vivid vuestra vida y disfrutad. Ahora que miro hacia atrás, mi mayor arrepentimiento es no haber disfrutado de la vida cuando era joven. Mientras seáis jóvenes y tengáis salud, viajad y divertíos mucho. ¿Me lo prometéis? La familia de mi marido estaba compuesta solo por la madre, pues el padre ya había fallecido. Doña Lourdes decía que se arrepentía enormemente de haber pasado su juventud solo trabajando y, por eso, quería vivir su propia vida, e insistía en que nosotros viviéramos la nuestra. Cuando nos casamos, recibimos un piso de mi suegra. Le estuvimos inmensamente agradecidos. Supe que los 2 hermanos mayores de Santiago también habían recibido una casa cada uno cuando se casaron. Al criar a 3 hijos y además darles una casa, podía imaginar lo duro que mi suegra había trabajado durante su juventud, sin poder siquiera descansar. Todos a mi alrededor me decían que había tenido mucha suerte con mi matrimonio. Para empezar, la casa de mi suegra, en un pueblo de Andalucía, estaba lejos, por lo que no podíamos ir a verla a menudo, y ella tampoco era una persona que nos obligara a visitarla. Incluso en las fiestas de Navidad, decía que solo debíamos aparecer si teníamos tiempo y que, si queríamos irnos de viaje, éramos libres de hacerlo. Hubo veces en que pasamos la Navidad con mi familia en lugar de ir a verla. Sin embargo, la prueba más dura llegó también a nuestra vida. Mi marido fue víctima de una estafa, lo que nos obligó a vivir una vida completamente diferente a la que teníamos. Lo siento, Sofía. ¿Qué ha dicho la policía? Aún no hay noticias. Pues, han dicho que esperemos. La investigación está en curso, y que llamarán en cuanto haya novedades. Santiago había decidido montar un negocio con un amigo muy cercano, y ya habían alquilado una oficina. Pero el amigo huyó con el dinero de la inversión que mi marido le dio, y con la fianza de la oficina. El problema mayor era que, sin que Santiago lo supiera, el amigo había recibido dinero de otros inversores. Con el socio desaparecido e ilocalizable, la responsabilidad de devolver todo ese dinero recayó sobre mi marido. Incluso después de gastar todos nuestros ahorros, el dinero no era suficiente. Acabamos decidiendo vender el piso que mi suegra nos había dado. Aún así, nunca le dije una palabra de recriminación a mi marido. No lo culpé. Mi mayor preocupación era que pudiera tener pensamientos negativos. Pensé que el dinero se puede volver a ganar. No le contamos nada de esto a mi suegra. Santiago no quería, y yo tampoco me sentía bien pidiendo más ayuda después de que ella ya nos hubiera dado la casa. Así, vendimos la casa para apagar el fuego más inmediato y, con el dinero que sobró, nos mudamos a un piso más pequeño. Aún no teníamos hijos y ambos trabajábamos, así que nos prometimos mutuamente que trabajaríamos duro, ahorraríamos y un día compraríamos una casa mejor, y que todo saldría bien. Fue entonces cuando la salud de mi suegra empezó a empeorar, y tuvo que venir a Madrid para ir al hospital. Suegra, ¿cómo ha estado? Ha sido un viaje agotador hasta aquí. Qué agotador ni qué nada. Por supuesto que tenía que venir. ¿Qué te han dicho en el hospital? Aún no sé nada. Solo me han hecho pruebas. Os he llamado porque quería ver a mi nuera pequeña. No has tenido problemas de salud, ¿verdad?
Claro que no. No se preocupe por nosotros. Menos mal. Es lo único que importa. Que estéis bien y con salud. Habría estado bien que pudiéramos haber cenado juntos. Pero mi suegra dijo que solo había venido para vernos, y que tenía que coger el tren de vuelta, así que se fue directa a la estación de Atocha. Sin embargo, después de ese día, tuvo que venir a Madrid con frecuencia para ir al hospital. Como los constantes viajes en tren se volvieron demasiado pesados, supimos que había decidido quedarse en casa de mi cuñado mayor. Cuñada, estábamos preocupados por la suegra y pensábamos en traerla a nuestra casa. ¿Qué dices? Siendo nosotros la familia del hijo mayor, es normal que se quede con nosotros. Nosotros cuidamos bien de mamá aquí en casa, así que vosotros preocupaos solo por vuestra vida. Mi cuñada dijo que era su deber, como no era mayor, cuidar de la suegra y que no debíamos preocuparnos por nada. Y nosotros la creímos. Como vivíamos en la misma ciudad, íbamos a visitarla a casa de mi cuñado de vez en cuando, aunque no con mucha frecuencia, y ella parecía estar bien, lo que nos dejaba aliviados. A diferencia de nosotros, los hermanos de Santiago tenían una vida económica muy buena. Vivían en urbanizaciones de lujo, tenían coches de alta gama y viajaban para jugar al golf. Tenían una vida desahogada. Confieso que, a veces, sentía envidia de esa vida. ¿Cómo será vivir sin preocupaciones por el dinero?, pensaba yo. Mentiría si dijera que no los envidiaba por poder hacer todo lo que querían sin preocupaciones. En esos momentos, recordaba lo que mi madre me decía, que no envidiara la vida de los demás. Cuanto más me comparaba, más insignificante me sentía, así que me aferraba a las palabras de mi madre y me conformaba con la vida que tenía. Un día, recibí una llamada del hospital. Sí. Pero eso no puede ser. No se habrán equivocado de persona. Sí. Está bien. Ya llamaré. Gracias. ¿Qué llamada era esa para que te pusieras así? Dicen que las facturas del hospital de mamá no están pagadas y que, por eso, no le pueden dar el alta. ¿Qué? ¿Cómo que no están pagadas? No lo sé. Voy a intentar llamar a mi hermano. Ese día, Santiago llamó a sus hermanos. Mientras hablaba por teléfono, su expresión se fue volviendo cada vez más sombría. El hermano mayor, que se había presentado como el responsable de cuidar a su madre, simplemente la ignoró después de que la ingresaran. Y peor aún, cuando mi marido le habló de las facturas del hospital, dijo que no le importaba y que, si era para hablar de dinero, mejor que no lo llamara más. Y colgó. El segundo hermano hizo lo mismo. Con su madre aún viva, se atrevió a decir que no duraría mucho más y empezó a hablar del funeral. Hermano, ¿cómo puedes decir algo así? Mamá aún no ha muerto. ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Hermano. ¿Qué pasa? No sé, Sofía. No entiendo nada de esto. Tengo que ir al hospital. Santiago dijo que iría solo, pero yo estaba tan preocupada que fui con él. Mamá. Santiago. En cuanto me vio, mi suegra rompió a llorar. Decía que toda la culpa era suya, golpeándose el pecho en señal de autorreproche. Mamá, basta ya, se acabó. Estamos aquí, ahora todo irá bien. Santiago ya se está encargando de pagar las facturas. No tengo cara para miraros. Nosotros no sabíamos nada. Mi cuñada había dicho que la estaba cuidando bien, y la creímos. A partir de cierto momento, dejaron de contestar nuestras llamadas. Cuando decíamos que queríamos visitarla el fin de semana, nos decían que tenían planes para llevar a mamá de paseo. Así, aunque estábamos en la misma ciudad, acabamos por verla aún menos. A pesar de todo, pensábamos que estaba bien con mi cuñado y mi cuñada. Pensábamos que la llevaban a sitios buenos. Pero la verdad era otra. Mi suegra no solo se estaba quedando en casa del hijo mayor, iba saltando entre la casa de él y la del segundo hijo. Cuando su salud empeoró significativamente, fue ingresada. Al principio, los hermanos y las cuñadas todavía la visitaban, pero luego dejaron de aparecer, y las facturas del hospital se acumularon. Ese día, mi marido se sintió terriblemente culpable. Sofía, lo siento. La factura del hospital es bastante más alta de lo que pensaba. ¿Qué dices? No importa. Vamos a pagarla y a traer a mamá a casa. Gracias. Nuestra casa era pequeña, pero no teníamos otro sitio a donde llevarla, así que la trajimos con nosotros. Mamá, tuvimos unos problemas y nos mudamos. La casa es un poco pequeña, ¿verdad?
No digas eso. Está perfecta. A partir de ese día, pasamos a vivir con mi suegra. Ella nunca nos contó cómo había sido su vida en los últimos tiempos. Siempre que Santiago mencionaba a sus hermanos, su expresión cambiaba y se retiraba a su habitación. Así que nosotros también dejamos de tocar el tema. Su estado de salud era muy grave. Una cirugía estaba fuera de toda consideración. Por eso el hospital nos dijo que no había nada más que hacer y que debíamos llevarla a casa, para que pasara el tiempo que le quedaba con la familia. Santiago y yo nos dedicamos aún más a ella. El tiempo que teníamos juntos era limitado. Mamá, ¿qué está haciendo? Acuéstese un poco más. Ya he terminado. Es fin de semana. Quería dejaros dormir hasta más tarde. ¿Ya te has levantado? Mientras vivió con nosotros, mi suegra nunca estaba quieta. Durante la semana, se levantaba antes de que nos fuéramos a trabajar y siempre preparaba el desayuno. Los fines de semana, ni siquiera nos despertaba y, cuando yo aparecía en la cocina, me mandaba de vuelta a la cama. Poco después de que viniera a vivir con nosotros, tuve que ser operada. No era nada grave, tenía un quiste en el útero que estaba bajo vigilancia, y, como estaba creciendo, el médico consideró mejor extirparlo. Mi suegra, después de mi cirugía, me preparó caldos y remedios caseros, y cuidó de todos los detalles. Era yo quien debería haber estado cuidando de ella, pero ella, sin tener dinero para sí misma, ahorraba para darme de todo. Eso, a veces me hacía sentir incómoda. Sofía, ven un momento. Sí, mamá. ¿Qué pasa? De camino a casa, olía tan bien que compré unos churros. Cómetelos tú sola, antes de que llegue Santiago, que tiene un apetito que ni te cuento. No hace falta, mamá. Cómanselos usted. Yo ya he comido por el camino. Entonces comemos juntas. Dividimos así. Esto para usted y esto para mí. Pero si son muy pocos para repartir, cómetelos tú. Si no come, yo tampoco como. Está bien, como. Cada vez que pensaba en mi suegra, se me encogía el corazón. Una persona tan buena, porque los hermanos de Santiago eran así. Yo nunca he sido una persona muy expresiva. Claro que, durante el noviazgo con Santiago, le decía a menudo te quiero, pero después de casarme, me daba vergüenza. Y expresar estos sentimientos a mi suegra me resultaba especialmente difícil. Sin embargo, empecé a llamarla con frecuencia, a verla, e incluso mientras comíamos, le decía que la quería. Dicen que el amor es expresión, ¿no? Si no lo decimos, la otra persona no lo sabe. ¿De qué sirve amar en silencio? Aunque la fuera a ver a casa, durante el día, en el trabajo, la llamaba o le mandaba mensajes, expresándole mi cariño sin reservas. Aún así, el tiempo que la cuidé fue corto. Quizás por su enfermedad emocional, aunque parecía estar bien después de venir a nuestra casa, iba adelgazando y debilitándose cada día. Acabó siendo ingresada de nuevo. Santiago llamó a sus hermanos, les explicó la situación y les dijo que tenían que venir. Pero al final, fuimos solo nosotros dos quienes estuvimos con ella en sus últimos momentos. La noche antes de fallecer, con una voz débil, me dijo: Sofía. Sí, mamá. Disculpe, la he despertado. No, no. Necesitas algo. Te encuentras mal. No es eso. Toma, mira esto. Lo que mi suegra me dio ese día fue una fotografía. ¿Qué es esto, mamá? ¿Quién está en la foto? ¿Puedes poner esta foto junto a mi retrato en el velatorio? Mamá, lo siento. Incluso al final, te estoy pidiendo favores y molestando. ¿Por qué dice esas cosas? Ya le he dicho que su fuerza de voluntad es lo más importante. Lo sé. He oído lo que dijo el médico. No pasa nada. Lo que me entristece es no poder ver más a mi querida Sofía. Mi buena Sofía. Cuida bien de nuestro Santiago. Tiene muchos defectos, pero si lo apoyas y le dices que hace bien las cosas, será mejor. Ese día, en la habitación del hospital, lloré con la fotografía en la mano. Los ojos de mi suegra también estaban llenos de lágrimas, pero se esforzaba por no llorar por mí. Desde que la habían ingresado, la tos no la dejaba dormir bien por la noche, pero aquella noche, mientras la velaba hasta la mañana, durmió con una expresión serena. Y, sobre las 9 de la mañana, mi suegra falleció. Quien lloró más desconsoladamente que yo fue, naturalmente, mi marido. Se sentía culpable por, como hijo, no haber hecho más por ella, a pesar de que yo lo consolaba, diciéndole que había hecho todo lo que podía.
sufrió muchísimo. Los hermanos de Santiago solo aparecieron en el hospital después de que su madre hubiera fallecido. Y, para mi asombro, nada más llegar, ellos y sus mujeres empezaron a discutir por dinero. Estaban discutiendo quién iba a pagar los gastos del funeral. ¿Por qué tengo que pagar yo? Ya he cuidado de mamá hasta ahora. No es suficiente. Y encima tengo que pagar. No quiero. No pago. Entonces ¿quieres que pague yo? Eso tampoco es justo. Al ver esa escena, pensé que eran personas realmente increíbles. Mi marido, para no crear problemas después de la muerte de su madre, ignoró su discusión y empezó a ocuparse de los preparativos del funeral en silencio. Cuando comenzó el velatorio, aparecieron muchos invitados. Y lo más chocante fue que mis cuñados solo estaban pendientes de los sobres con dinero que algunos familiares cercanos nos entregaban discretamente. En lugar de saludar a los invitados, servir comida y ayudar a organizar, lo único que les interesaba era el dinero. Ver aquello nos partía el corazón, a mí y a Santiago. En el segundo día del velatorio, apareció la persona de la fotografía. Al principio, pensamos que era solo una conocida de mi suegra y la saludamos. De repente, se quedó mirando la fotografía durante un largo rato y, frente al retrato de mi suegra, empezó a llorar desconsoladamente. Amiga mía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Hasta ese momento, solo pensé que eran muy cercanas. Fue entonces cuando la invitada sacó la cartera del bolso, y de allí extrajo una fotografía que me entregó. Era idéntica a la que yo había colocado junto al retrato de mi suegra. Entonces, en esta fotografía, sí, soy yo. Éramos ambas muy jóvenes cuando nos hicimos la foto, por eso es difícil reconocerme, ¿verdad? Pero, mirando con atención, su rostro era muy parecido al de la joven de la fotografía. Llamé a Santiago a toda prisa, y le pedí la carta. Cariño, ¿dónde está? ¿El qué? La carta. Ah, sí. Espera un segundo. Antes de fallecer, mi suegra no solo le había pedido la fotografía a mi marido, también le había dejado una carta. Una carta para entregar a la persona que sonreía a su lado en la fotografía, en caso de que apareciera en el funeral. Por favor, acepte esto. ¿Qué es? Fue un encargo de mi suegra antes de fallecer. Pidió que le entregara esta carta si usted venía. Ese día, la invitada sostuvo la carta de mi suegra con fuerza, se quedó para la ceremonia y estuvo sentada durante mucho tiempo antes de marcharse. Después de que terminara el funeral, Santiago y yo fuimos al pueblo de mi suegra para recoger sus cosas, pero la casa ya había sido vendida. ¿Cómo ha podido pasar esto? ¿Cómo que cómo? No lo sabíais. Con 3 hijos. ¿Cómo es posible? Se vendió hace ya un tiempo. Ahora tiene otro dueño. Oí que van a construir un bloque de pisos. Ni os molestéis en ir, no vais a encontrar nada que aprovechar. Ya vinieron ellos y lo revolvieron todo. Según nos dijeron, los hermanos de Santiago habían puesto la casa en venta y, por eso, ya se había vendido. Queríamos al menos guardar algunos recuerdos de mi suegra, pero ellos ya se habían llevado todo lo que tenía valor y habían tirado el resto. No había nada que recoger tras su muerte. Pero, unos días después, ocurrió un giro completamente inesperado. Los hermanos de Santiago no solo habían liquidado todos los bienes de mi suegra, sino que también se habían quedado con todo el dinero de las condolencias del funeral. Y, de repente, una gran cantidad de dinero apareció en nuestras vidas. Sofía, vístete rápido. ¿Por qué? ¿A dónde vamos a estas horas? Venga, rápido. Te lo explico por el camino. Santiago habló con alguien por teléfono, y me dijo que me vistiera rápidamente para salir. Por el camino, me lo explicó. Pero, ¿cuándo le diste tu contacto? Cuando se marchó, me pidió el número. Le di mi tarjeta de visita. Me ha llamado ahora. Dijo que era un asunto importante y que necesitaba vernos con urgencia. El hecho de que mi suegra hubiera pedido colocar esa fotografía junto a la suya ya indicaba que eran muy cercanas, pero sentía curiosidad por saber qué podía ser tan urgente después de que el funeral ya hubiera terminado. Seguí a mi marido hasta el lugar del encuentro. Ese día, escuchamos una historia que nunca podríamos haber imaginado y nos quedamos en shock. Estaba preocupada, pero os agradezco que hayáis venido. Si no es indiscreción, ¿puedo preguntar cuál era vuestra relación con mi suegra? Lourdes me ayudó mucho. Cuando yo era muy joven, mis padres murieron en un accidente, y me crió mi abuela. Cuando mi abuela también murió,
Fue Lourdes quien me ayudó a salir adelante. No era mi hermana de sangre, pero para mí era como si lo fuera, o incluso más. Era la persona en la que más confiaba. Comprendo. Y, por favor, aceptad esto. Pero, esta no es la carta de mi suegra. Creo que lo correcto es que seáis vosotros quienes leáis el contenido de esta carta. Por eso la he traído. La verdad es que sentía curiosidad por el contenido de la carta. Al leerla, descubrí que hablaba sobre los hermanos de Santiago, y también sobre nosotros. Decía que, durante el tiempo en que mi suegra estuvo en Madrid para los tratamientos, fue el hijo mayor quien la invitó a quedarse en su casa. Pero, durante ese tiempo, le fue pidiendo dinero, diciendo que lo necesitaba, y le fue quitando sus bienes poco a poco. Era algo que ni yo ni Santiago sabíamos. Sobre todo, el hijo mayor era en todo parecido a su difunto marido. Yo nunca había conocido a mi suegro, e incluso después de casarme con Santiago, nunca había oído hablar de él, pero después de leer la carta, mi marido se derrumbó llorando, y yo sin saber nada, pensando que mi madre estaba bien con mis hermanos. Si hubiera sabido que estaba viviendo así, la habría traído a nuestra casa de cualquier manera. ¿Qué hago ahora? Mi pobre madre, ¿qué hago? Solo después de lograr calmarlo pude escuchar la historia completa. Mi padre nos insultaba constantemente y nos pegaba mucho. A esa edad, le tenía tanto miedo y tanto odio que deseé tantas veces que no volviera a casa. Llegué a desear que se muriera pronto. Pero, ¿por qué nunca me contaste nada de esto? Me daba vergüenza. Y no quería hablar de mi padre. Nunca lo consideré mi padre. Así que, ¿para qué hablar de él contigo? No era una historia bonita. Los días en que mi padre llegaba a casa borracho, era seguro. Solo se dormía después de pegar a mi madre y a nosotros, los hijos. Como mi abuelo nos había dejado muchos bienes, mi padre no trabajaba. Pasaba los días bebiendo como un vago. Había meses en que bebía todos los días. Mi madre, para protegernos, nos decía: no salgáis de aquí. No hagáis ningún ruido. Esperad en silencio hasta que yo abra la puerta. ¿Y mamá? No os preocupéis por mamá. Estad quietos. Si vuestro padre oye algún ruido, sabéis que no os deja en paz. ¿Y qué hacíais? Mamá nos mandaba escondernos en el armario, y yo me tapaba la boca con las dos manos. Me quedaba en silencio, tal como ella pedía, pero fuera se oía el ruido, el sonido de mi padre pegando a mamá, el sonido de mi madre llorando. Entonces, me tapaba los oídos con las manos que antes me tapaban la boca y aguantaba. Mis hermanos hacían lo mismo. Veía el dolor en los ojos de mi marido mientras me contaba esto. Él, que nunca hablaba del pasado, qué dolor sería para él compartir estos recuerdos conmigo. Hasta que, un día, mi deseo se cumplió, y él murió. Pasando los días bebiendo, ¿cómo iba a aguantar el cuerpo? Incluso ingresado en el hospital, seguía igual. Metía alcohol a escondidas en la habitación, y llegó a ser casi expulsado por un médico. Cuando supe que había muerto, en lugar de tristeza, sentí una alegría inmensa. Finalmente, yo, mis hermanos y mi madre estábamos libres de un padre violento. Pensé que, a partir de ese momento, íbamos a ser felices y a vivir en paz. Fui más feliz que nadie. Pero, después de haber visto todo aquello, mi hermano le hizo exactamente lo mismo a mi madre. Es increíble. Me duele tanto el corazón que parece que va a estallar. En la carta, mi suegra describía en detalle cómo había sido su vida mientras estuvo en casa de sus hijos mayores. Uno de ellos le pedía dinero poco a poco, diciendo que lo necesitaba, y con ese dinero pagaba viajes para jugar al golf e incluso bolsos de lujo para su mujer. El segundo hijo hacía lo mismo. Así, los dos le fueron quitando dinero poco a poco y, cuando creyeron que ya no había más que sacar, empezaron a tratarla mal. Al igual que el difunto padre, usaban la violencia para obligarla a entregar el resto del dinero. A nosotros nos habían asegurado que la estaban cuidando bien. Hermano, este fin de semana, pensábamos tener a mamá con nosotros. Puede ser, no nos coge el teléfono. Tío, mamá está ocupada. ¿Crees que pasamos los fines de semana en casa sin hacer nada? Nosotros también andamos ocupados llevándola de paseo. Ah, sí. Entonces para la semana que viene, este mes va a estar todo ocupado. Más adelante, llévala a cenar o algo. No conseguíamos hablar con mi suegra, pero unos días después, fue ella quien nos llamó. No os preocupéis, estoy bien. Venid a casa un día de estos. Yo querría, pero he comido bien aquí,
y los fines de semana vamos a sitios chulos. Así que no he tenido tiempo. No os preocupéis por mí, ocupaos de vuestra vida. Cuando tenga tiempo yo llamo y quedamos un día, ¿vale? Mi suegra, mientras vivía con sus hijos, decía que no nos preocupáramos, que estaba bien, y nosotros la creímos, pero la habían obligado a llamarnos. Como Santiago seguía llamando a su hermano e intentando ir a su casa para verla, la obligaron a llamar para decir que todo estaba bien. Por eso, cuando Santiago se enteró de toda la verdad, lloró aún más. En la carta, había también una parte sobre la relación entre mi suegra y la invitada del funeral, doña Elena. Yo ya había intentado contactar con Lourdes varias veces para darle las gracias y devolverle el favor, pero siempre me decía que no fuera. En su momento, no entendí por qué, pero creo que fue durante este periodo. Doña Elena dijo que tenía una gran deuda de gratitud con mi suegra. No era solo por haberla tratado bien como vecinas. En su día, le había prestado una cantidad considerable de dinero para ayudarla. Por eso, quería devolverle el dinero lo antes posible e intentó contactarla muchas veces, pero sin éxito. Cuando finalmente consiguió hablar con ella y le dijo que iba a visitarla, mi suegra le prohibió terminantemente que fuera. La razón eran los hermanos de Santiago. Si ellos se enteraban de que doña Elena iba a devolver el dinero, se lo quedarían todo. Mi suegra, anticipándose a eso, le dijo que no fuera. En la carta, mi suegra le pedía un favor a doña Elena. Decía que era su último deseo, que nos ayudara. Por eso os he llamado. Si os contactaba justo después del funeral, los hermanos podrían enterarse. Por favor, aceptad esto. ¿Qué es? Es el dinero que Lourdes me prestó. No, de ninguna manera, no podemos aceptarlo. No fuimos nosotros quienes prestamos el dinero. No es correcto. Por favor, aceptadlo. Tenéis que aceptarlo. Ese día, doña Elena nos dio una cantidad de dinero muy grande. Con el valor de aquella época, calculé que hoy en día sería más o menos esto. Si os parece poco, decídmelo, por favor. Ya he incluido los intereses. Pero no solo recibimos dinero. También recibimos un edificio. Claro que nos pareció un disparate. Y tanto Santiago como yo nos negamos en rotundo. Fue gracias a Lourdes que mi vida cambió. Si no fuera por ella, me habría muerto de hambre en aquel entonces. Además, es su último deseo, y aunque no lo hubiera pedido en la carta, esto es lo que yo haría. Doña Elena era ahora directora de una empresa de éxito. Como seguíamos negándonos, nos invitó un día a su empresa. Nos lo enseñó todo y luego nos llevó a ver el edificio que quería darnos. Este fue el primer edificio que compré en cuanto empecé a ganar dinero, para poder dárselo a Lourdes. Como sabéis, tengo mi empresa, mi casa, no me falta de nada. Por favor, aceptadlo, es el deseo de vuestra madre. ¿Vais a seguir negándoos? Es prácticamente su última voluntad. Después de mucho negarnos y reflexionar, decidimos aceptar. El dinero, al ser algo que mi suegra había prestado, lo aceptamos, pero el edificio, tardamos mucho tiempo en decidir si era correcto aceptarlo. Como un edificio no es algo que se pueda simplemente dar y recibir como el dinero. La parte burocrática llevó algún tiempo, pero acabamos por aceptarlo de buen grado. Santiago todavía tenía deudas. Después de que su amigo huyera con el dinero y de que acumulara deudas de inversión sin su conocimiento, habíamos vendido la casa, pero seguíamos pagando deudas. Cuando pensábamos que ya lo habíamos pagado todo, aparecía un desconocido con un contrato en la mano exigiendo dinero. Hubo muchos momentos de desesperación en los que pensábamos cuándo conseguiríamos pagarlo todo, pero inesperadamente con esta gran suma, conseguimos liquidar todas las deudas de una sola vez, y aún sobró dinero, que guardamos en el banco. Había una frase que Santiago y yo repetíamos como un mantra: si al menos no tuviéramos deudas, sería genial. Lo siento, cariño. No lo he dicho para que te sientas culpable. Solo quería decir que no me importaría no tener nada, siempre que las deudas estuvieran saldadas. Pero falta poco. Vamos a aguantar un poco más y a pagarlo todo. Y cuando, finalmente, mi deseo se cumplió y las deudas desaparecieron, sentí como si me hubiera quitado un peso enorme de encima. Sin embargo, incluso con el dinero, no podíamos gastarlo de cualquier manera. Seguimos viviendo como siempre. Santiago continuó en su trabajo y yo también. Nuestra rutina no cambió. Pero, poco tiempo después, los hermanos de Santiago lo descubrieron todo.
Se enteraron de que habíamos recibido una gran cantidad de dinero y un edificio, y vinieron a montar un escándalo, exigiendo su parte. Al parecer, el hermano mayor nos había estado investigando. Pensaban que lo estábamos pasando mal pagando deudas, pero cuando descubrieron que las deudas estaban pagadas y que teníamos un edificio, perdieron la cabeza. ¿De dónde has sacado ese dinero? Te lo dio mamá, a nuestras espaldas. No, pensándolo bien, eso no tiene sentido. ¿De dónde tú, sin un duro, has sacado dinero para pagar las deudas y comprar un edificio? Si llevamos esto a los tribunales, ganamos nosotros. Vas a tener que devolverlo todo. ¿De qué estás hablando? ¿Creías que no me iba a enterar? Esa mujer que apareció en el funeral era una conocida de mamá de la infancia. No, fue ella quien te dio el edificio. No lo niegues, lo he investigado todo. Acabáis de hacer el papeleo hace poco. ¿Cómo puedes recibir un edificio tan grande y no decirnos nada? Estás loco. Eso no tiene nada que ver con vosotros. ¿Qué estás diciendo? Que no tiene nada que ver con nosotros. Si mamá le prestó el dinero, y ella lo ha devuelto, entonces eso forma parte de la herencia de mamá. Y lo correcto es dividirlo con nosotros, ¿no te parece? Este tío está intentando quedarse con toda la herencia de mamá para él. Por las buenas o por las malas, danos el dinero. Si vamos por la vía legal, solo va a haber más lío, así que vamos a arreglar esto por las buenas. Pero, ese día, Santiago mostró una faceta completamente diferente. Ya no era el hombre que se encogía ante sus hermanos, quienes se quedaron con toda la herencia de mamá y la gastaron hasta el último céntimo. No fuisteis vosotros. Esto es lo que he recibido a cambio de cuidar a mamá. Habla de lo que sabes. Si vamos por la vía legal, yo también tendría mi parte. Ah, sí, qué pena. Ya no hay más herencia, así que no hay parte para ti. Aún así, vender la casa de mamá no fue demasiado. Fue mamá quien la vendió. ¿Por qué me echas la culpa a mí? No me hagas reír. Sabiendo lo que esa casa significaba para mamá, ¿crees que la vendió por voluntad propia? ¿O fuiste tú quien la obligó? Con violencia. A venderla. ¿Qué estás diciendo? Aún no he terminado. Después de haber gastado la herencia de mamá comprando todo lo que queríais y haciendo todo lo que os apetecía, ya basta. No seáis más avariciosos. Por eso, no os doy nada, no tenéis derecho. Ese día, Santiago les dijo a sus hermanos que hicieran lo que quisieran. Ellos, que estaban acostumbrados a un Santiago sumiso, se quedaron de piedra al verlo gritar. Unos días después, recibimos una notificación diciendo que iban a proceder por la vía legal. Pero ni yo ni Santiago estábamos preocupados. Sabíamos que, incluso en los tribunales, no tendríamos que dividir el dinero y el edificio con ellos. Para empezar, no había pruebas del préstamo entre mi difunta suegra y doña Elena. No se había firmado ningún contrato, por lo que era imposible demostrar legalmente que el dinero era la devolución de un préstamo. Los detalles estaban en la carta de mi suegra, pero los hermanos de Santiago no sabían de su existencia. Y aunque lo supieran, sería imposible que le echaran el guante, cuando se dieron cuenta de que, incluso en los tribunales, no conseguirían nada. Los hermanos fueron a la empresa de Santiago y lo agredieron. No contentos con eso, fueron a nuestra casa y, gritando que les diéramos el dinero, destrozaron los pocos muebles que teníamos. De camino a casa, Santiago me llamó con voz angustiada. ¿Qué pasa? Haz lo que te digo, ¿vale? No vengas a casa, de ninguna manera. ¿Por qué? ¿Por qué hay tanto ruido? Están tus hermanos ahí. Escucha, ya he llamado a tu padre y se lo he explicado, así que haz lo que te digo. Santiago me dijo que no fuera a casa. Que fuera a casa de mis padres. Insistió varias veces en que no fuera. Se oía ruido de fondo y, al escuchar con atención, reconocí las voces de sus hermanos. Ya debían de estar en nuestra casa haciendo destrozos. Mi impulso era ir para allá, pero me contuve. Y, en cuanto llegué a casa de mis padres, llamé a la policía. Sabía que Santiago, por mucho que le pegaran, nunca sería capaz de llamar a la policía por sus propios hermanos. Por eso, lo hice yo. Y la policía llegó en el momento exacto. La casa era un caos y le estaban pegando a Santiago por turnos. La policía vio la escena y los detuvo. Cuando recibí la noticia de que Santiago estaba en la comisaría, fui corriendo. ¿Por qué has venido? ¿Qué es eso en tu cara? Te han pegado mucho. Estoy bien. No los perdones. Esta vez. No lo aguanto.
Aún así, Santiago parecía dudar. Yo, por supuesto, estaba que ardía por dentro. Pero lo que los hermanos dijeron en la comisaría pareció hacer que Santiago tomara una decisión firme. Ha sido solo una colleja de hermano mayor. Entre familia, no se puede hacer esto. Es por ser familia que queremos verlo bien. Ha sido solo una colleja, no hacía falta llamar a la policía por esto. ¿Verdad, Santiago? Tu hermano solo quiere tu bien, tú lo sabes, ¿no? Di algo. ¿De verdad vas a dejar que me metan en la cárcel por esto? Quiero que se aplique la ley. ¿Qué? Oye, Santiago. Santiago era una persona que aborrecía la violencia, fuera cual fuera la situación. Si aguantó las agresiones de sus hermanos, fue por pensar que, aún así, eran sus hermanos, y que su difunta madre nunca querría algo así. Quería resolver la situación de la mejor manera posible. Pero lo que dijo el hermano mayor fue la gota que colmó el vaso. Santiago, al recordar su infancia, recibiendo palizas e insultos sin motivo por parte de su padre, dijo ese día que nunca los perdonaría. Que una colleja por mi bien, por ser familia. Tú también sufriste mientras crecías. ¿Cómo puedes hacer esto? Este tío, mirando así a su hermano, baja la vista. Si supieras el sacrificio que hizo mamá para criarnos, no deberías haber codiciado su dinero. Y después de haber visto con tus propios ojos a mamá recibir palizas todos los días de papá, le hiciste lo mismo a ella, y ahora a mí, ¿de qué estás hablando? Santiago debe de estar delirando. Eso no es verdad, señor agente. No se deje engañar. ¿Por qué hablas así? A partir de ahora, mi única familia es Sofía. Así que, no nos busquéis nunca más. Por lo que habéis hecho hoy, seréis castigados por la ley. Entendido. Después de aquel día, Santiago cortó por completo las relaciones con sus hermanos. El hermano mayor, que lo agredió directamente, fue condenado a una pena de prisión. Y el segundo a una multa. Poco tiempo después, nos mudamos de casa. Había varias razones para la mudanza. No quería volver a verlos, por si nos buscaban, y también fue una decisión pensando en mí. Vamos a necesitar una habitación más, ¿no crees? Sí, creo que sí, pero no una casa muy grande, solo con una habitación más. Estaba embarazada. Cuando los hermanos vinieron a nuestra casa y causaron destrozos, yo ya estaba embarazada. Como tenía un problema en el útero y ya había tenido 2 abortos espontáneos, cuando este nuevo ángel apareció en nuestras vidas, Santiago quería protegerlo a toda costa. Por eso, aquel día, me prohibió ir a casa. Pensándolo bien, si no hubiera hecho caso a Santiago, y hubiera ido a casa en lugar de ir a la de mis padres, quizás habría perdido a este bebé también. Unos hermanos que no dudan en pegar a su propio hermano menor. Si yo hubiera estado allí, seguro que también me habrían agredido. Así, Santiago nos protegió. Y yo, esta vez, quería conocer a mi bebé de forma sana, así que me esforcé. Afortunadamente, está creciendo bien, sin problemas, y todos los días doy gracias por ello. Poco tiempo después, apareció el hermano mediano de Santiago. Como no sabía a dónde nos habíamos mudado, vino a buscarme a la empresa donde trabajo. Probablemente tuvo miedo de ir a la empresa de Santiago y que él volviera a llamar a la policía. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué le trae por aquí esta vez? ¿No te has enterado? ¿Enterarme de qué? Quería simplemente ignorarlo e irme, pero con la barriga ya prominente, no podía correr. Y él empezó a hablar del hermano mayor con una expresión tan seria, que acabé por escucharlo. Dijo que su hermano, que antes tenía tanto dinero y vivía derrochando, estaba al borde de la quiebra. Había usado el dinero que le sacó a mi suegra para montar un negocio, pero un negocio no se hace solo con dinero, ¿verdad? Siempre que las cosas iban mal, inyectaba más dinero para mantenerlo a flote, pero ahora ya no tenía más dinero para salvarlo, y las deudas se acumulaban. Decía que ya había ayudado en lo que podía, y que ya no tenía más dinero para darle. Así que venía a pedirnos ayuda a nosotros. Venga, sabemos que tenéis dinero de sobra. Aunque nos sobrara el dinero, no tendríamos ni un céntimo para ayudarle a usted. ¿Qué? A usted. Mi marido ya ni siquiera lo considera su hermano. No tengo motivos para usar un trato formal, ¿verdad? La última vez que mi hermano fue denunciado a la policía, dijo que no iba a dejar en paz a Santiago, pero ha dicho que, si le ayudáis a apagar este fuego, olvida lo que pasó. Conoces bien el carácter de mi hermano. Lo conozco, pero mi marido y yo también tenemos nuestro carácter.
Dígale que haga lo que quiera. Y, por cierto, para que quede claro, quien llamó a la policía aquel día no fue mi marido ni los vecinos. Fui yo, ni eso sabía, que, ahora que ya lo sabe, puede marcharse, y no vuelva a aparecer. Incluso después de la amenaza de llamar a la policía, dudó en irse, así que cogí el móvil e hice el amago de llamar a la comisaría. Solo entonces huyó a toda prisa. Después de ese día, se emitió una orden de alejamiento contra los dos hermanos, que les impedía acercarse a mí. Supe que la empresa del hermano mayor quebró, como era de esperar, y que se llenó de deudas. Por eso, pidió ayuda al hermano mediano, pero a la hora de la verdad, el dinero los separó. Después de haber conspirado para excluir al hermano menor y derrochar la herencia de su madre. Era increíble cómo ahora se daban la espalda. Eso solo me demostró que el hermano mediano era tan despreciable como el mayor. Pero no solo la vida del hermano mayor se arruinó. El mediano también perdió una fortuna. Había contraído deudas en secreto, para invertir en algo que salió mal. Personas que en su día no tenían preocupaciones por el dinero, vieron sus vidas desmoronarse por culpa de él. Es irónico, ¿verdad? Santiago y yo, a pesar de haber recibido una gran suma, seguimos viviendo sin grandes ambiciones. Claro que ya no tenemos deudas y nos hemos mudado a una casa un poco más grande, por lo que considero que nuestra vida ha cambiado, pero ni yo ni Santiago tenemos intención de vivir derrochando dinero. No pensamos en arriesgarnos en negocios, estamos satisfechos con nuestros trabajos y pretendemos seguir en ellos por mucho tiempo. Si tengo una ambición, es el nacimiento de mi hijo. Mi único deseo es que nazca sano. Será la primera vez que seamos padres, así que tendremos muchos fallos, pero nos esforzaremos por ser los mejores padres posibles. No vamos a hacer daño a nadie por dinero, ni vamos a ser arrogantes por tenerlo. Nos prometimos mutuamente que viviríamos felices, solo para nuestra familia, y es esa promesa la que nos guiará. Por favor, deseadnos suerte para que Santiago y yo seamos buenos padres. Estoy a punto de tener al bebé, así que os pido vuestro apoyo para que tanto él como yo estemos bien. En lugar de una vida corriendo detrás del dinero, viviremos una vida dedicada a nuestra familia. Mi historia termina aquí. Muchas gracias por haberme escuchado hasta el final.